Hola amigos, hoy hablaremos de Joe Gans en su primera pelea contra Patrick Nelson. Joe Gans es considerado uno de los mejores peleadores de la historia de todos los tiempos, de todos los pesos. O sea, en libra por libra, en Estados Unidos es considerado uno de los mejores. En México también, por ejemplo, el abogado sudcaliforniano Víctor Cota León, un gran historiador de boxeo, lo tiene como número 11 de todos los tiempos. El maestro Eduardo Lamazón, también un gran estudioso del boxeo, lo tiene como número 21. Pero vamos a poner contexto de esta pelea, por qué fue tan interesante, y después se hicieron dos peleas más. La pelea fue el 3 de septiembre de 1906 en un lugar que se llamaba Goldfield, en el estado de Nevada. Como ustedes saben, en Nevada pues, se integró a la Unión Americana en 1864, a unos años después de la famosa fiebre del oro en California. Entonces se hablaba de que Nevada también tenía muchos minerales. De hecho, se sabía que tenía mucha plata, pero años después se descubrió que en el sur había también unas vetas de oro muy grandes. Entonces, pues miles de migrantes se fueron a buscar el sueño de la fiebre del oro de Nevada ahí a ese lugar que se llamaba Goldfield. Para esas fechas había más o menos alrededor de 31,000 personas viviendo. En el último censo del 2022 hay menos de 250 personas viviendo en ese pueblo. Bueno, entonces se juntaron en 1905 los más prominentes ciudadanos de Goldfield para poner en el mapa a la ciudad, para atraer más gente y traer más inversionistas y poder darle mayor crecimiento económico al pueblo. Entonces empezaron a idear cosas para poder pues atraer gente. Uno de ellos se le ocurrió decir que se hiciera un lago de cerveza y que se llenara todos los días. Posiblemente no procedió. Un dueño de una mina dijo que se contratara un globo aerostático y llevar una bandeja de pepitas de oro y lanzarlas alrededor de la ciudad y por las calles para crear la leyenda de que había más oro. Pues tampoco procedió. Otro se le ocurrió decir que hiciera una carrera de camellos traídos del Sahara, tampoco. Había un hombre ahí, en esa reunión, que le hicieron llamar The Goldfield Athletic Club, ¿no? Que propuso, ¿y si hacemos una pelea de box? Y bueno, pues a todo el mundo le interesó, le llamó la atención. ¿Y quién era este hombre que hizo esa propuesta? Este personaje era Tex Rickard. Era amigo personal del pistolero Wade Barb. Había estado en Alaska, también en las minas de oro. Había estado también siendo parte de bueno, después fue parte de la construcción del Madison Square Garden, del nuevo Madison Square Garden de Nueva York. Tenía equipos de hockey después también. Después fue a Sudamérica y no le fue bien allá, estuvo de ganadero. Después regresó otra vez a América y fue más adelante cuando fue su etapa mejor como promotor. Era realmente un personaje muy singular este hombre. Entonces, pues entre todos le juntaron $50,000 para organizar el evento. A él lo nombraron como el encargado, el administrador, el promotor, el tesorero del recurso. Entonces, él lo primero que pensó fue en un boxeador que acababa de ganar el campeonato mundial en pelea de revancha, el campeonato mundial de peso ligero blanco, Patrick Nelson, un danés que tenía ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Era la sensación, había vencido a Jimmy Britt. Y para enfrentarlo a Joe Gans, que era el campeón mundial de peso ligero. La verdad es que Joe Gans había perdido su manager, más bien él había alejado a su manager. Su manager no era un tipo muy honesto, lo obligó a hacer ciertas cosas más allá de la prudencia. Entonces, pues él se quedó sin manager siendo campeón mundial
y pues se le complicaba conseguir peleas interesantes, ¿no? Pues no tenía quien lo manejara. Entonces llegó a enfrentarse a peleadores muy duros, inclusive en la categoría de peso welter, a peleadores que después brillaron en esa categoría, pero ganando muy poco dinero porque pues no estaba defendiendo el título. Hay que entender de que en aquella época era muy complicado hacer una pelea de campeonato mundial porque pues eran caras y en muchos estados estaba prohibido el boxeo, entonces a él se le complicaba muchísimo. Entonces estaba pasando por una situación económica muy difícil Joe Gans. Entonces cuando primero le hace la oferta, Richard le hace la oferta al manager de Batley Nelson, le ofrece $20,000 por la pelea, que se dividieran $20,000. Billy Nolan ni le contestó. Entonces de ahí dijo, bueno, voy a ir a San Francisco, donde acababa de pelear Joe Gans y contra Twin Sullivan, y ahí le ofreció los $20,000 por la pelea, no por pagarle $20,000, no porque se dividieran $20,000. Y Joe Gans aceptó rapidísimo por la situación económica que tenía, le aceptó todas las condiciones. Entonces de ahí él ya tenía pues a Joe Gans, ahora tenía que convencer a Batley Nelson. De ahí se va a Reno, Nevada, a comprar la madera para construir la arena de box que no había ahí en Goldfield, y ahí se entera de que un personaje interesante en el boxeo, el promotor Jim Cofrord, que era de los mejores del país en ese momento, se enteró que él sabía de la oferta que le había hecho de $20,000 a Batley Nelson y que le iba a mejorar la oferta para llevárselo a pelear a California. Él, enterado de esto, mandó el telegrama donde le ofrecía $30,000 a Nelson. Cuando llega de regreso a Goldfield, pues ya le llega el telegrama donde aceptan la pelea y una serie de condiciones para el campeón. Este promotor que le quería arrebatar la pelea a Richard, le decían Sonny, porque tenía muy buena suerte. Él, cuando organizaba peleas, Sonny es soleado, cuando organizaba peleas al aire libre, casi todas eran al aire libre, y que le decían, oye, va a llover, no llovía. Entonces siempre organizaba sus peleas sin que lloviera y que el tiempo estuviera muy bien. Él inclusive estuvo en México, en Tijuana. Él hizo el viejo hipódromo de Tijuana, allá en 1916, que lo construyó ahí cerquita, ahí en la calle Olvera, que está como a 150 metros de la frontera con San Isidro. Ahí se hizo la primera carrera de $100,000. Entonces ese hombre tenía que ver con México también. Y pues fue un gran promotor. Bueno. Ya aceptaron la pelea ambos peleadores, se programó para el día 3 de septiembre del 1906. Se llegó el día, un día maravilloso, soleado, mucho calor. Había más o menos unas 8,000 personas, poquito menos de 400 mujeres fueron aceptadas ahí. Se dice que Nelson, que Joe Gans se veía muy demacrado porque lo obligaron, dentro de muchas cosas que le obligaron a hacer, fue pesarse minutos antes de subir al ring, pero nada más él, no Nelson. Pues obviamente estuvo sin comer pues me imagino que días, porque si él había peleado en welter obviamente tenía problemas para dar la categoría de peso ligero. Entonces se veía demacrado, subió, después subió Nelson. Aparentemente se dice que se hizo un ring de 18 pies, que era un poquito más pequeño de lo que se acostumbraba en aquella época, supuestamente para beneficiar a Nelson. No le sirvió de nada. Al final quedó $10,000 para el campeón mundial y poquito más de $20,000 para el retador por las condiciones que pidió Billy Nolan, el manager de Nelson. La verdad que fueron abusivos con Joe Gans en esa ocasión, aprovechándose de su condición
económicamente precaria que tenía familiar, en algunos de sus familiares también tenía. El referee era el periodista George Siller, que él trabajaba para el Chicago Times, escribía ahí. La verdad es que la pelea, en los primeros 10 rounds, fueron dominados totalmente por Joe Gans. A partir del round 11 ya Batlin Nelson empezó a jugar rudo, empezó a amarrar, empezó a golpear en los riñones, que era de sus golpes favoritos, golpear en los riñones. Posteriormente pues lo jalaba, le daba golpes bajos, y así fue transcurriendo la pelea y pues no le daba resultado. Llegaron al round número 41 y no le daba resultado. La estrategia seguía siendo dominado por Joe Gans. En el round número 42, ya muy desesperado, en un amarre, le tira un golpe con la derecha, le pega en la ingle. Después de pegarle varios golpes bajos, se derrumba Joe Gans. El referee, muy molesto, se ve en la escena cuando empuja un poquito a Nelson, y se regresa y le levanta la mano por descalificación a Joe Gans. La verdad es que nadie se quejó ahí. Los aficionados hasta le aplaudieron al referee. Hasta los apostadores que estaban ahí no se quejaron. Ahí hubo un periódico que estaba, el Tribuna de Nueva York, que ahí dice que se fracturó en el round 13 o 14 Joe Gans, y que aún así, o se lastimó la mano derecha, y que aún así peleó con una sola mano y dominó bien a Batlin Nelson. También ahí declaró el referee, que dice pues que él no puede garantizar que la pelea, que el golpe bajo fue malintencionado, pero que sucedió, y que por eso pues obviamente tenía que proceder. El manager Billy Conn también ahí dice en el periódico Tribuna de Nueva York que le habían pedido a Gans que no se quejara por los golpes prohibidos de Nelson, y que aún así lo hizo y que se aprovechó de las circunstancias. Nelson declaró de que él creía que Gans estaba muy cansado y que aprovechó ese golpe bajo para dejar la pelea y que lo descalificara. Pues la verdad es que fue el que estaba totalmente devastado y consumido, era Batlin Nelson. Esos ya eran golpes totalmente desesperados. La verdad es que yo, viendo los videos de Joe Gans, era un gran peleador, pero tenía algo que no se acostumbraba o no se usaba mucho en esa época, que era el contragolpe. Era un gran contragolpeador. No lo utilizaba tanto, pero cuando lo usaba muy bien. Era algo muy novedoso. Debió haber sido maravilloso ver en esa época a un contragolpeador. En México hemos tenido grandes contragolpeadores, como pues yo creo que el mejor de todos, Juan Manuel Márquez. Canelo Álvarez también es un gran contragolpeador. Entonces ver a Nelson contragolpear debió haber sido maravilloso. Él, con este dinero que agarró, esos $10,000, se compró un hotel, lo arregló, y se llamó Hotel Golden Baltimore. Golden Baltimore Hotel, que estaba ahí en Baltimore, y que pues le sirvió para los últimos años de su vida, pues que él murió de tuberculosis en 1910, o sea, 4 años después de esta pelea. Y en el 2008 se enfrentó 2 veces más a Batlin Nelson y perdió las 2 peleas, pero ya le dedicaremos tiempo para hablar de esas 2 peleas. Ese hotel, pues unos años después, fue hecho para una tienda de venta de alimentos. Posteriormente, en los años 60, se derrumbó y hoy está en el área, creo que está en el área de correos ahí de Baltimore. Pero realmente me da mucho gusto recordar esa pelea, que peleó con tantas desventajas Joe Gans, y en situación difícil. Se habla de que ya podía haber estado infectado de la tuberculosis, y aún así tenía muchas peleas. Fue un peleador extraordinario, Joe Gans. La verdad es que yo le tengo una gran admiración, y hoy recordamos a ese hombre que venció todas las adversidades en esa pelea de 1906. Muchísimas gracias y hasta la próxima.